En este video, resolveremos un problema de aplicación que involucra un sistema de ecuaciones usando una matriz aumentada escribiendo una matriz aumentada en forma escalonada de fila, así como en forma escalonada reducida usando la calculadora gráfica TI-84. No realizaremos las operaciones de fila a mano en este video. Un puesto del festival vendió $2.330 en burritos y tacos. Una comida de taco cuesta $8.50 y una comida de burrito cuesta $11.50. Si se vendieron 230 comidas, ¿cuántas de cada comida se vendieron? Primero definamos variables para las incógnitas. Dejemos que x sea igual al número de comidas de taco e igual al número de comidas de burrito. Debido a que se recaudó un total de $2.330 por la venta de los dos tipos de comidas, y cada comida de taco cuesta $8.50, y cada comida de burrito cuesta $11.50, podemos concluir que $8.50 veces x, o 8.5 veces x, si suponemos que las unidades son dólares, más 11.5 y debe ser igual 2,330 a $. Nuevamente, 8x representa la cantidad de dinero recaudado por la venta de comidas para tacos, 11.5 y representa la cantidad de dinero recaudado por la venta de comidas con burritos, y la suma de estos totales debe ser igual 2,330 a $, y también sabemos que se vendieron 230 comidas, lo que significa que x más y debe ser igual a 230. Esto nos da una segunda ecuación en nuestro sistema de ecuaciones. Y ahora, escribamos la matriz aumentada correspondiente de este sistema. Escribimos la primera fila de la primera ecuación, y la segunda fila de la segunda ecuación. Para la primera fila, el primer elemento es el coeficiente de x, que es 8.5. El segundo elemento es el coeficiente de y, que es 11.5. El tercer elemento es la constante 2.330. Y luego, para la segunda fila, tenemos 230. Y ahora para escribir esta matriz en forma escalonada de fila, mire las notas a la derecha, necesita tener unas a lo largo de esta diagonal y un 0, aquí, en la fila 2, columna 1. Para la forma escalonada de fila reducida, necesitamos unos a lo largo de esta diagonal, pero también necesitamos un 0 en la fila 1, columna 2 y fila 2, columna 1, aquí, y como estamos usando la calculadora, mostraremos ambos. Entonces, primero escribamos la matriz en forma de escalón de fila. Luego escribiremos la matriz en forma escalonada reducida. Y ahora necesitamos ingresar la matriz en la calculadora. Para acceder al menú de la matriz, presionamos segundo, x a la potencia del negativo. Observe la matriz sobre esta clave. Mover a la derecha para editar, presionar Enter. Podemos ingresar las dimensiones de la matriz. Tenemos 2 filas y 3 columnas, por lo que es una matriz de 2 por 3, y luego ingresamos la primera fila, que es 8.5, Enter, 11.5, Enter, 2330, Enter. Enter, 2330, Enter. La segunda fila es una, Enter, 1, Enter, 230, Enter. Y ahora volvemos a la pantalla de inicio presionando el segundo modo para salir. Y ahora volvemos al menú de matriz presionando la segunda X a la negativa, la flecha derecha una vez a matemáticas, y ahora tenemos que seleccionar la forma escalonada de fila, que es ref. Podemos desplazarnos hacia abajo o hacia arriba. Si subimos, podemos ver que el formulario de escalón de fila es la opción A. Presionamos Enter, y ahora ingresamos a la matriz A, así que volvemos al menú de la matriz. Segundo, X al negativo, la matriz A ya está seleccionada. Entonces presionamos Enter, paréntesis derecho y Enter. Observe cómo tenemos algunos decimales feos, aquí, así que vamos a convertir estos decimales en fracciones presionando más, Enter, Enter. Esta es la forma escalonada de la matriz aumentada dada. Sigamos adelante y escriba esto. En la primera fila, tenemos 1, 23, 17 y 4660, 17. Y la segunda fila es 0, 1, 125. Pero también escribamos la matriz en forma escalonada reducida. Entonces, volviendo a la calculadora, presionamos segundo, X al negativo, vamos al menú matriz, flecha derecha una vez para matemáticas. Y ahora seleccionamos ref para la forma escalonada de fila reducida, que es la opción B, ingrese, seleccione la matriz A, segundo, X a la negativa, ingrese.
muestra la matriza, el paréntesis derecho y Enter. Y ahora hemos reducido la forma escalonada de la fila. La primera fila es 1, 0, 105, la segunda fila es 0, 1, 125. Y ahora, para interpretar tanto la forma escalonada de la fila como la forma escalonada reducida, escribimos la matriz aumentada como un sistema de ecuaciones. Pero recuerde, la primera columna nos da el coeficiente de x, la segunda columna nos da el coeficiente de y, la tercera columna, aquí, es la constante, a la derecha de la ecuación. Entonces, para la forma escalonada de fila reducida, esta primera fila indica que una x, o x, más 2317 y, es igual a 4660 17. To 4,660 Y la segunda fila indica que 0x, o 0, más 1 y, o y, es igual a 125. Observe cómo encontrar el valor de x. Aquí, tendríamos que sustituir el valor de y en la primera ecuación, y luego resolver x. Pero para la forma escalonada de fila reducida, obtenemos el valor de x y muy rápidamente. La primera fila indica que una x más 0 y es igual a 105, o x es igual a 105, y la segunda fila indica que 0x más 1 y es igual a 125, o y es igual a 125. Entonces, observe cómo ya tenemos los valores para x y que satisfacen el sistema cuando tenemos la matriz aumentada en forma escalonada reducida. Ahora sabemos que se vendieron 105 comidas de taco y se vendieron 125 comidas de burritos. Vamos a escribir esto. Espero que hayas encontrado esto útil.